jueves 29 de octubre. Estamos nuevamente con nuestro curso de ciencias, ¿no? El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un tema referente a los fenómenos y desastres naturales, ¿no? Aquí en el Perú, el mes de octubre también lo llamamos el mes de los temblores. ¿Por qué? Porque siempre en estas fechas ocurren, ¿no? Entonces, es por eso también que el día de hoy estamos tomando este tema. Vamos a ver una cosa, los fenómenos naturales. Vamos a ver si fenómenos naturales es igual a desastres naturales. Fenómenos naturales, dice, ocurren en la naturaleza, ¿no? De manera imprevista, sin la intervención del hombre, ¿no? O sea, este fenómeno, dice, ocurre cuando dice de manera imprevista, pues que no nos avisa, puede ocurrir en cualquier momento, por eso dicen que es impredecible. ¿Cómo se clasifican, dice, según su origen, estos fenómenos naturales? Miren, se clasifican en fenómenos causados por cambios de atmósfera. Cuando hablamos de atmósfera, viene a ser ese gas, ¿no? Ese gas que cubre ¿qué? La Tierra, ¿no? Entonces, por eso dice fenómenos causados por cambios en la atmósfera, ¿no? Tenemos inundaciones, tenemos sequías, tenemos lluvias, ¿no? ¿Lluvias qué? Lluvias intensas, no las lluvias normales, las lluvias intensas que se dan en la sierra, por ejemplo, ¿no? Las olas de calor y de frío. Fenómenos ocurridos en el exterior de la corteza terrestre, ¿no? Tenemos ahí lo que son los deslizamientos y las caídas de rocas y tierra. Otro fenómeno son los fenómenos ocurridos en el interior de la corteza terrestre. Tenemos ahí los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos, ¿no? En este caso, un sismo, por ejemplo, un sismo de gran intensidad, de gran escala, como le llaman, dice, ¿qué ocasiona? Ocasiona esto, ¿no? La destrucción de las casas, ¿no? En algunos casos. Eso ocurrió acá en el Perú en el año 2007, dice, un 15 de agosto, ¿no? ¿Dónde ocurrió esto? En Pisco, ocurrió un terremoto, ¿no? Y ahí pues se destruyó todas las casas, hasta las iglesias, hubo muchísimos muertos. Hasta el día de hoy todavía no logran reconstruir todo lo que es, por ejemplo, esa parte de Chincha, ¿no? Chincha, Pisco, etc. Vamos a ver qué se llama desastres naturales. Hemos visto ya fenómenos, pues ahora vamos a ver los desastres naturales. Como dice, los fenómenos naturales, lo que ocurre, como se dice, en cualquier momento, dice, se convierten en desastres cuando, escuchen bien, miren, causan daños materiales. Ojo, los fenómenos naturales se convierten en desastre cuando causan daños materiales y pérdida de vidas humanas. Ahí es cuando ese fenómeno natural se convierte en ¿qué? En desastre, ¿no? Algunos desastres naturales que hay, ¿no? Son, por ejemplo, los sismos, que hay siempre constantemente y que ocurre, por ejemplo, cuando va a haber cambio de clima, ¿no? Hace poco ha habido un temblor, ¿no? Por eso dice que es un movimiento o sacudida brusca, dice, de corta duración. Dice, no se puede pronosticar. Es algo natural. No podemos saber cuándo va a ocurrir. Tenemos también las sequías, ¿no? La sequía, ¿qué quiere decir la sequía? Viene a ser la ausencia de lluvia, ¿no? Y eso mayormente ocurre en las zonas altas, andinas, ¿no?
Y es por eso que años atrás se veía mucho que las alpacas comenzaron a morir. ¿Por qué? Porque al haber ausencia de lluvias, pues no hay pasto, ¿no? Entonces no hay alimento para esos animales. Tenemos también lo que es las inundaciones, ¿no? Esto ocurre mayormente cuando la cantidad de lluvia que usualmente hay, ya no es la misma, sino ya es superior a la normal, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Pues destruye cultivos y viviendas, ¿no? Acá hace años atrás también ocurrió cuando el Guaycoloro salió. Bueno, en este caso, esta zona urbana, se destruyó muchas casas, ¿no? Y el agua ingresó a las casas, malograron todas sus cosas, etcétera, etcétera. Y el agua llegó ¿hasta dónde? Llegó pues hasta Hacho, ¿no? Tenemos también el friaje y la helada. Son dos cosas, ¿no? Que dice que el friaje viene a ser el descenso de la temperatura, dice, ocasionado por el ingreso de corrientes de aire frío, ¿no? Corrientes de aire frío. Ese es el friaje, ¿no? Dice, el friaje, dice, tiene lugar donde, mayormente en la selva. Es por eso que ellos lo sienten, ¿no? Porque ellos están acostumbrados al clima cálido, ¿no? Caluroso. Pero ya cuando hay este descenso de temperatura, hay un aire frío y esto se siente más, dice, en la zona de la selva. Mientras que las heladas se siente en la zona de la sierra, ¿no? Es como una neblina fría que cae en las noches. ¿Y qué produce esta helada, no? Malogra los sembríos, ¿no? Los quema, ¿no? Tenemos también los deslizamientos que vienen a ser el desplazamiento de gran cantidad de material, ¿no? Produciendo los famosos derrumbes, las caídas, desplomes, conocidos también como huaicos, ¿no? Esto ocurre siempre se escucha que ocurre en la carretera central, ¿no? Los famosos huaicos, ¿no? Que son desplazamientos de gran cantidad de material. Cae de las alturas de los cerros, cae, ¿no? ¿Producto de qué? De las intensas lluvias, cae y arrasa con todo, malogrando carreteras, de repente también hasta matando gente, ¿no? Tenemos también las erupciones volcánicas, chicos, ¿no? Que viene a ser la expulsión violenta, dice, ¿de qué? De lava y de rocas, ¿no? También de gases, ¿no? A veces en las noticias sale cuando el Misti comienza a salir, que está en Arequipa, ¿no? El volcán del Misti, a veces comienza a salir como una especie de humo, ¿no? Bueno, tenemos también los tsunamis, que son, dice, las grandes olas de mar, ¿no? ¿Y por qué se producen estos tsunamis? Se produce mayormente cuando hay un movimiento sísmico de gran intensidad, un terremoto, ¿no? Mayormente cuando ocurre un terremoto en otros países, California, Estados Unidos, México, siempre nos dan alerta, ¿no? De que tengamos cuidado de que posiblemente pueda haber un tsunami, ¿no? Lo bueno es que hasta el día de hoy pues no ocurre esto aquí en nuestro país. Bueno, chicos, eso es todo lo que hemos hablado el día de hoy acerca de lo que es fenómeno natural y lo que es desastres naturales. Fenómeno natural, pues, es natural, ocurre en cualquier momento, ¿no? Si ocurre lejos y no hay desgracias, no hay muertes, etcétera, es un fenómeno natural, bueno, normal. Pero cuando ya hay daños materiales y pérdida de vidas humanas, ahí es donde que ya se transforma en un desastre natural. Eso es todo, chicos. Gracias. Buenos días, niños. Hoy día, jueves 29 de octubre, tenemos nuestra clase de ciencias. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que viene a ser las fuentes de energía. Fuentes de energía. De repente para ustedes es algo
nuevo, ¿no? Un tema nuevo. Bueno, vamos a empezar diciendo de que el sol es una de las fuentes más importantes de energía, ¿no? Primero vamos a ver qué viene a ser energía, ¿no? Energía, dice, es la capacidad que posee un cuerpo, dice, ¿para qué? Para producir cambios en sí mismos o en otros cuerpos. Por ejemplo, dice, cuando arde el gas en la cocina, ¿no? ¿Qué hace? Hace que el agua se extienda y se transforme en vapor, ¿no? Al transformarse en vapor, pues ese vapor sube por la atmósfera y eso hace que se formen las famosas nubes, ¿no? Bueno, pero en este caso, ¿qué energía hemos utilizado? Pues el gas, ¿no? El gas encendido, ¿no? Que ha hecho que produzca un cambio ¿en qué? En el agua. Las fuentes de energía. Dice que las fuentes de energía se clasifican en renovables y no renovables. Vamos a ver cuáles son esas fuentes renovables, ¿no? ¿Por qué le llamamos renovables? Porque dice que no se agotan cuando son usadas, ¿no? Tenemos una fuente de energía que es el viento. El viento no se agota. Entonces dice que ese viento el hombre lo utiliza ¿para qué? Para mover ¿qué? Sus molinos, ¿no? Y producir energía, ¿no? Y también lo utiliza en los barcos de vela, ¿no? Esos barcos, esos barquitos, ¿no? Que son así, ¿no? Más o menos de vela, ¿no? Así, ¿no? De vela, ¿no? Que hay en el mar y que no necesita combustible, sino que avanza cuando levanta la vela, el aire, el viento, es lo que lo lleva de un lugar a otro. Bueno, otra fuente de energía renovable tenemos el agua, ¿no? Dice, la energía que produce esta agua, dice, pero en la energía que produce cuando el agua tiene caídas, ¿no? Se aprovecha ¿para qué? Porque, por ejemplo, nos dan energía eléctrica, ¿no? Por eso tenemos aquí lo que llamamos centrales hidroeléctricas. Les cuento una anécdota, ¿no? Un día viajando a la sierra, ¿no? Estaba mirando el paisaje, ¿no? Entonces, como saliendo ya de acá de Lima, veo como unos hilitos ahí del cerro que caía como una cantidad de agua y me llamó la atención y dije, bueno, ¿qué es esto, no? Y ahí es donde que me enteré que era una central hidroeléctrica, ¿no? El agua cae de gran altura y mueve abajo unas maquinarias y al haber movimiento, esto genera electricidad, ¿no? Hidroeléctrica de la cual yo les estoy hablando es la central hidroeléctrica de Matucana, ¿no? La que genera electricidad, como se dice, energía, ¿no? Y que eso nos permite a nosotros tener luz, ¿no? Bueno, aparte de eso tenemos las fuentes no renovables. Dice que estas fuentes de energía, dice, no renovables, se van agotando, ¿no? Cuando se usan. Ejemplo, dice el carbón, ¿no? El carbón, dice, se ha formado, dice, ¿a partir de qué? A partir de restos de plantas, ¿no? Que han quedado enterrados durante millones de años, ¿no? Bueno, acá utilizamos mayormente el carbón ese carbón el cual utilizan, por ejemplo, para hacer anticuchos. Es un tipo de carbón de madera, ¿no? Hay otro tipo de carbón que le llaman carbón de piedra, pero mayormente eso lo utilizan en la parte de la sierra. Aquí muy poco se ha escuchado acerca de eso, ¿no? Es como una piedra que también calienta, ¿no?
produce energía, produce calor, ¿no? Pero aparte de estas energías no renovables, también tenemos, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Una vez que ha sido extraído, ¿no? Que ya sacaron de ese determinado lugar o sitio, pues ya no vuelve, como se dice, a haber, ¿no? Eso se agota ya cuando se usa, ¿no? Aparte del petróleo, tenemos, aparte del petróleo, del cual deriva también la gasolina, ¿no? Como les digo, viene a ser una fuente no renovable, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido el tema del día de hoy, fuentes renovables y no renovables, ¿no? Eso es todo. Solamente me queda decirles nuevamente que por favor eviten salir. Ayer he hablado del presidente, tengamos mucho cuidado los adultos con los niños, quédense en casa, no salgan, lávense las manos constantemente. Eso es todo, chicos, gracias.